La historia de la compra de Alaska, conocida como la locura de Shepard, es un relato de ambición y diplomacia. En 1867, EU adquirió Alaska de Rusia por $7.2 millones, un precio considerado bajo. La compra generó burlas, ya que pocos veían su valor estratégico o económico. Este evento, que pasó casi desapercibido, se convirtió en uno de los mayores logros territoriales de EU. La compra de Alaska amplió el territorio en más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados y marcó el inicio de la proyección del país en el Pacífico Norte. Exploraremos los motivos que llevaron a Rusia a desprenderse de Alaska, las negociaciones diplomáticas lideradas por William H. Shepard, y las críticas que recibió el acuerdo. Veremos cómo Alaska se convirtió en una fuente de riqueza natural. Capítulo 1. Los orígenes de Alaska bajo dominio ruso. A mediados del siglo XVIII, el Imperio ruso miraba hacia el este con hambre de expansión. Bajo la emperatriz Isabel, Rusia consolidó su poder en Siberia, pero un horizonte más lejano seducía a sus líderes, las aguas del Pacífico Norte. En 1741, la expedición liderada por Vitus-Bering, un marino danés al servicio de Rusia, llegó a las costas del suroeste de Alaska. Encontraron un paraíso de vida silvestre, con bosques, montañas y pieles de nutrias marinas, valiosas como el oro. El costo humano fue desgarrador. La expedición de Bering terminó en tragedia cuando él murió en una isla que lleva su nombre. Su tripulación, diezmada por el escorbuto y el hambre, dejó un legado incierto, pero atrajo a comerciantes rusos. En las décadas siguientes, Rusia estableció una presencia en Alaska. La compañía ruso-americana monopolizó el comercio de pieles y fundó asentamientos como Novoarkhangelsk. Pero enfrentaron desafíos como distancias, tensiones indígenas y competencia. En San Petersburgo, las noticias de Alaska llegaban con asombro y frustración. El zar Alejandro II escuchaba de los recursos impresionantes, pero también de los costos inmensos. Las arcas del imperio, debilitadas por la guerra de Crimea, no podían sostenerlo. En la América posterior a la guerra civil, el país estaba al borde de una transformación. La devastación de la guerra dejó cicatrices, pero también despertó un renovado sentido de ambición. William H. Shepard, secretario de Estado, era un líder visionario. Shepard, un ferviente creyente en la expansión territorial, estaba fascinado por Alaska. La veía como una joya oculta, un tesoro de recursos naturales. Para él, Alaska era clave en un tablero geopolítico, conectando EU con Asia y protegiendo intereses. Capítulo 2. William H. Shepard. En la América posterior a la guerra civil, el país se encontraba al borde de una transformación monumental. La devastación de la guerra había dejado profundas cicatrices, pero también había despertado un renovado sentido de ambición. Entre los líderes más visionarios de esta nueva era se encontraba William H. Shepard, secretario de Estado bajo los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson. Shepard era un hombre de grandes ideas, un ferviente creyente en la expansión territorial y en el futuro global de los Estados Unidos. Shepard había estado fascinado por Alaska desde hacía años. En sus conversaciones privadas, hablaba de la región como una joya oculta, un vasto tesoro de recursos naturales esperando ser aprovechado. Pero su interés no se limitaba a lo económico. Para Shepard, Alaska era una pieza clave en un tablero de ajedrez geopolítico. Con su ubicación estratégica, podía convertirse en un bastión en el Pacífico, conectando a Estados Unidos con Asia y protegiendo sus intereses en el norte. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Los opositores de Shepard en el Congreso y la prensa ridiculizaban sus planes, llamándolo un soñador desconectado de la realidad. Pero Shepard no se dejó intimidar. Con una tenacidad implacable, buscó aliados y construyó un caso convincente para la compra. Mientras tanto, en Rusia, el zar Alejandro II enfrentaba su propio dilema. La guerra de Crimea había dejado al imperio en una posición vulnerable, y Alaska era un punto débil evidente. La distancia y los altos costos de defensa hacían que mantener el territorio fuera impracticable. En un movimiento audaz, el zar decidió ofrecer Alaska a los Estados Unidos. Si alguien podía convertir ese helado desierto en una ventaja, serían los estadounidenses. Capítulo 3. La negociación y la firma del tratado.
El 30 de marzo de 1867, en una silenciosa habitación de Washington, D.C., se reunieron dos hombres con una misión histórica. De un lado estaba William H. Shepard, con sus característicos ojos brillantes y una energía inagotable. Del otro, Edward Stoeckel, el embajador ruso, cuyo porte diplomático escondía una urgencia palpable. Ambos sabían que lo que estaba en juego era más que un simple acuerdo, era una apuesta por el futuro. Las negociaciones fueron rápidas pero intensas. Shepard, un maestro en el arte de la persuasión, argumentó que Alaska sería una joya en la corona estadounidense. Stoeckel, por su parte, jugó hábilmente con el temor de que si Estados Unidos no compraba el territorio, Rusia podría buscar otro comprador, quizás el Reino Unido. Finalmente, se acordó un precio de $7.2 millones, una cifra que parecía irrisoria para un territorio tan vasto. La firma del tratado fue un momento cargado de emoción. Shepard, con una sonrisa de satisfacción, estampó su firma en el documento. Cuando la noticia llegó al público, las críticas fueron inmediatas. Los periódicos se burlaban del acuerdo, llamándolo la locura de Shepard. Algunos senadores incluso insinuaron que el trato era una farsa. Pero Shepard, seguro de su visión, respondió con calma: el tiempo será mi juez. Capítulo 4. Críticas y burlas, la locura de Shepard. Cuando la noticia de la compra de Alaska llegó al público, estalló un torbellino de incredulidad y burla. Los periódicos más influyentes del país, desde Nueva York hasta San Francisco, no escatimaron en críticas. Columnistas sarcásticos describieron el acuerdo como el trato más absurdo jamás firmado, y caricaturas en tinta negra mostraban a William H. Shepard con un abrigo hecho de nieve, flanqueado por osos polares y focas sonrientes. Algunos incluso llegaron a bautizar el nuevo territorio como Icebergia. En las calles, el pueblo, aún abatido por los costos de la guerra civil, no entendía cómo el gobierno había decidido gastar $7.2 millones en lo que percibían como un páramo helado sin valor. ¿Qué haremos allí? Criar pingüinos, se escuchaba en las tabernas. Incluso los aliados de Shepard comenzaron a distanciarse, preocupados por el impacto político de su decisión. El Congreso no fue más amable. Durante las sesiones, los senadores se burlaron abiertamente del secretario de Estado. A pesar de sus esfuerzos, la humillación pública continuó. En una ocasión, durante un evento social en Washington, un colega se acercó a Shepard con una copa de champán en la mano y una sonrisa burlona. «Brindo por tus osos polares, Shepard. Espero que valgan su peso en oro». El comentario provocó carcajadas entre los asistentes, pero Shepard simplemente levantó su copa y respondió: «Brindo por el futuro. Algún día, comprenderán». Sin embargo, la resistencia no solo provenía de las élites. En los bordes de esta historia, estaban los habitantes originarios de Alaska. Los Tlingit, Haida, Inuit y otros pueblos indígenas, cuyas vidas cambiaron para siempre con este acuerdo. Para ellos, la compra no fue motivo de burla, sino de incertidumbre y temor. Sus tierras ancestrales, que durante siglos habían sido su hogar y sustento, ahora eran objeto de una transacción. Sus voces, casi inaudibles en la narrativa oficial, resonaban con preguntas que nadie en Washington estaba dispuesto a responder: ¿qué será de nosotros? ¿Quién decidirá nuestro destino ahora? A medida que pasaban los meses, Shepard comenzó a notar un cambio sutil. Las burlas, aunque persistentes, perdieron algo de su filo. Algunos comenzaron a considerar la posibilidad de que Alaska tuviera un valor estratégico, especialmente en un mundo donde las rutas comerciales y las disputas territoriales estaban en constante evolución. Shepard, fiel a su estilo, no permitió que las críticas lo desviaran de su visión. «No compramos Alaska para hoy», declaró en un discurso apasionado, «sino para los siglos venideros». Ese fue el legado que Shepard dejó a su país, una visión que miraba más allá del presente. En 1867, bajo el peso de la burla y el desprecio, pocos podían imaginar lo que estaba por venir. La locura de Shepard todavía era eso, una locura. Poco sabía el público que el tiempo no solo probaría que Shepard tenía razón, sino que haría que sus detractores parecieran miopes. Para eso, harían falta décadas, e incluso un siglo,
para que la grandeza de Alaska se revelara por completo. Mientras tanto, Shepard caminaba con la dignidad de un hombre que sabía que las grandes decisiones a menudo son mal comprendidas en su momento, pero eternamente celebradas. Capítulo 5. Los frutos de Alaska. Décadas más tarde, la visión de Shepard comenzó a materializarse. En 1896, la fiebre del oro en Klondike trajo una oleada de buscadores de fortuna, transformando a Alaska en un imán de oportunidades. Pero el verdadero giro llegó en el siglo XX. Las vastas reservas de petróleo y gas natural del territorio comenzaron a ser explotadas. De repente, la nevera de Shepard se convirtió en una fuente de riqueza incalculable. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alaska demostró su importancia estratégica. Sus bases militares jugaron un papel crucial en la defensa del Pacífico, y su proximidad a Asia la convirtió en un punto clave en la proyección de poder estadounidense. Hoy, Alaska es un recordatorio de la importancia de pensar más allá de lo inmediato. Desde sus vastos paisajes hasta sus recursos naturales, el territorio ha demostrado ser una de las mejores inversiones de la historia de Estados Unidos. La compra de Alaska, inicialmente ridiculizada como un error, se ha convertido en un ejemplo de visión estratégica a largo plazo. William H. Shepard, a pesar de las críticas y burlas, tenía razón al considerar que este territorio tendría un valor incalculable en el futuro. Alaska no solo ha enriquecido a Estados Unidos con sus recursos naturales, sino que también ha sido una pieza clave en su defensa. Hoy en día, Alaska es un recordatorio de cómo las decisiones históricas, incluso las más controversiales, pueden cambiar el curso de una nación. Desde sus vastos paisajes hasta sus contribuciones económicas, Alaska es un testimonio de que a veces las mayores oportunidades surgen de los lugares más inesperados. Décadas pasaron desde aquella noche de marzo de 1867, cuando William H. Shepard firmó el tratado que añadía Alaska al mapa de los Estados Unidos. Durante años, el vasto territorio helado permaneció como un enigma, una tierra extraña que parecía confirmar las peores sospechas de sus críticos. Capítulo 6. Para la verdad del tiempo. Décadas pasaron desde aquella noche de marzo de 1867, cuando William H. Shepard firmó el tratado que añadía Alaska al mapa de los Estados Unidos. Durante años, el vasto territorio helado permaneció como un enigma. Al principio, hubo poco interés por explorar o invertir en la región. Alaska era vista como un territorio olvidado, una desolación en los confines del mundo. Los pocos que se aventuraban allí eran pescadores, tramperos y aventureros en busca de fortuna. Para el estadounidense promedio, Alaska seguía siendo la nevera de Shepard, un territorio que existía más como un motivo de burla que como una promesa de prosperidad. Sin embargo, en 1896, todo cambió con el descubrimiento de oro en el río Klondike. El hallazgo encendió una chispa en la imaginación colectiva. Miles de hombres y mujeres abandonaron sus hogares y trabajos, dejando atrás la seguridad para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. El rugido de la fiebre del oro pronto se extendió hasta Alaska. En lugares como Nome y Fairbanks, campamentos mineros surgieron de la noche a la mañana, transformando el paisaje invernal en una frenética explosión de actividad. Lo que alguna vez había sido una tierra vacía y silenciosa ahora resonaba con el sonido de martillos. La fiebre del oro no era solo un cuento de aventuras. Había también tragedia, desesperación y sacrificio. Muchos de los que emprendieron el viaje hacia Alaska no sobrevivieron al brutal clima, al hambre o a las enfermedades. A pesar de las penurias, Alaska comenzaba a demostrar su valor. La fiebre del oro no solo trajo riqueza material, también atrajo a empresarios, comerciantes y agricultores, que empezaron a construir una infraestructura que permitiría al territorio florecer. Las pequeñas ciudades mineras se convirtieron en comunidades duraderas, y las rutas comerciales que nacieron de la necesidad se convirtieron en arterias vitales para el crecimiento económico. Pero lo que Alaska ofrecía iba mucho más allá de las pepitas de oro. A medida que el siglo XX avanzaba, se descubrieron vastos recursos naturales, petróleo, gas natural, carbón y minerales preciosos. Estas riquezas hicieron que los estadounidenses comenzaran a ver el territorio con nuevos ojos. El hallazgo de petróleo en la península de Kenai en 1957 marcó un punto de inflexión.
Las compañías petroleras invirtieron millones en exploración y perforación, y los resultados superaron todas las expectativas. La construcción del oleoducto Trans-Alaska en la década de 1970 simbolizó este renacimiento económico. Esta gigantesca obra de ingeniería transportaba petróleo a través de algunos de los terrenos más inhóspitos del mundo. Alaska no solo era valiosa por lo que había debajo de su suelo. Su posición geográfica única la convirtió en un bastión estratégico en momentos críticos de la historia, como durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando las fuerzas japonesas invadieron las islas Aleutianas en 1942, quedó claro que Alaska no era tan remota como muchos pensaban. Los soldados estadounidenses lucharon en condiciones extremas para recuperar el control de las islas. La Guerra Fría amplificó aún más la importancia estratégica de Alaska. Con la Unión Soviética al otro lado del estrecho de Bering, Alaska se convirtió en una primera línea de defensa en caso de conflicto. Se establecieron bases militares y estaciones de radar en todo el territorio, y el puente ártico se convirtió en una de las rutas más vigiladas del mundo. En este contexto, lo que alguna vez fue visto como un desperdicio de dinero, ahora se consideraba una inversión visionaria.